Hola amigos, este es un nuevo video para hablar sobre el maestro italiano Leonardo da Vinci. Bueno, ¿quién fue Leonardo da Vinci? Fue un pintor, científico, filósofo, investigador, escultor que vivió a finales del siglo XV y principios del siglo XVI en Italia. Bueno, Leonardo da Vinci pues nació precisamente en la ciudad italiana de Vinci. Era hijo natural de un extramatrimonial de un notario. Entonces, debido a esto, él se dedicó a lo que más le gustaba, que era pintar. Eh, Tuvo como maestro, como el gran maestro era Andrea del Bellocchio, y ejerció primero en la ciudad de Florencia, después fue a Milán, después se volvió a Florencia, después ejerció en Francia bajo la protección del rey Francisco I de Francia. Bueno, Leonardo da Vinci pues fue un pintor, pero no solo fue un pintor, también fue escultor, también fue un investigador de la ciencia. Por ejemplo, él se preguntó por qué el cielo era azul y él realizó un experimento para saber por qué el cielo era azul. De hecho, se sabe que el cielo es azul desde que Leonardo da Vinci hizo eso es hacer experimentos. Sí, el cielo es azul porque hay una serie de gases en la atmósfera que le dan esa tonalidad azul al cielo. Y eso lo demostró Leonardo da Vinci. Bueno, él también fue un investigador del cuerpo humano, diseccionó cuerpos humanos, iba a las escalas funerarias, iba a las morgues a que le regalaran cadáveres, él los diseccionaba y pues en esa época eso incluso estaba prohibido porque la iglesia lo prohibía, diseccionar cadáveres. Entonces él lo hacía a escondidas, las morgues le donaban cadáveres y él se los llevaba a la casa y diseccionaba los cadáveres para saber cómo funcionaban los músculos, los órganos del cuerpo, y él hacía cuadernos en la cual dibujaba cómo funcionaban los órganos del cuerpo. También experimentos de la ciencia, por ejemplo, las corrientes de los ríos. Por ejemplo, él estaba obsesionado con el movimiento del agua. Bueno, Leonardo da Vinci tenía una curiosidad insaciable. Ahora bien, ese fue un elemento muy favorable de Leonardo da Vinci, pero también fue un elemento, digamos, que no fue muy beneficioso porque Leonardo fue muy egoísta en ese aspecto, en el aspecto de la ciencia y la investigación. Él tenía unos cuadernos y esos cuadernos los dejaba para él. ¿Qué pasó con esos cuadernos donde él hacía experimentos y dibujos del cuerpo humano y todo eso? La mayoría de esos cuadernos, curiosamente, están en manos de una colección privada hoy en día, y es una colección privada que le pertenece al multimillonario Bill Gates. Algunos cuadernos están en museos y eso, pero la mayoría están en manos del millonario Bill Gates, los cuadernos de Leonardo da Vinci. Sin embargo, pues sus cuadros famosos, la Gioconda, bueno, los cuadros de las vírgenes, bueno, el cuadro que pintó en Milán, el de la Última Cena, que está en un mural. Bueno, Leonardo da Vinci también, pues, fue una persona muy polémica. En esa época el homosexualismo no era muy bien visto, pero a Leonardo da Vinci no le importaba que la gente lo tachara de homosexual. De hecho, él se ponía túnicas corticas y andaba por la calle pues con colores vivos, colores extraños. Y había un aspecto también muy interesante en la vida de Leonardo, y es el tema de la religión. Leonardo da Vinci se ha hablado muchas veces de que era ateo, que era agnóstico, bueno, en fin. Lo cierto del caso es que incluso modernamente se le ha asignado a Leonardo da Vinci un papel importante en órdenes secretas esotéricas de esa época, como el supuesto priorato de Sion, que se habla en el Código da Vinci, por eso que es una sociedad secreta que no se sabe si existió o no existió. Lo cierto del caso es que a Leonardo también se le vincula con el movimiento Rosacruz, y es muy, y es muy probable que Leonardo da Vinci haya curioseado temas de ocultismo. De hecho, hay un indicio de que Leonardo da Vinci sí le jalaba el ocultismo.
y era que él escribía al revés. Muchas veces escribía al revés. Esa escritura al revés tiene un nombre y que uno solo la puede leer con un espejo. Eh, Eso es lo que hacen ciertos ocultistas, escribían de esa manera, escribían al revés. Entonces, probablemente Leonardo da Vinci sí tuvo contacto con lecturas sobre ocultismo, sobre rosacrucismo, esoterismo, pero nunca se ha confirmado realmente. La relación de Da Vinci con la familia Medici de Florencia fue una relación muy tímida. Realmente nunca fue uno de los artistas preferidos de los Medici. Probablemente sí realizó trabajos, pero no una relación estrecha con los Medici. Probablemente porque Leonardo hasta ahora, cuando él vive en Florencia, hasta ahora estaba empezando. Y los Medici pues eran los tipos multimillonarios, banqueros, y pues lo veían a Leonardo como un pintor, como un artista más, no como pues el célebre artista que se convirtió. En cambio, sí tuvo una relación muy estrecha con la familia Sforza de Milán. De hecho, él les prometió que iba a hacer una escultura ecuestre, pero él se metió en eso y fue un fracaso. Fue uno de los grandes fracasos de Leonardo, la escultura ecuestre de uno de los miembros de la familia Sforza de Milán. Él le prometió fuera eso a los Sforza hacer inventos de armas y bueno, les prometió hacer en mil cosas. Algunas las hizo, otras no, pero fue más lo que él prometió que lo que él hizo. Pero sí tuvo una relación muy estrecha con la familia Sforza de Milán, más que con la familia Medici de Florencia. Él volvió nuevamente después a Florencia, ya cuando tenía un poco más de fama, era una persona mucho más importante. Le encargaron varios trabajos en Florencia, hacer murales y eso, y allí conoció al célebre Miguel Ángel Buonarroti. La relación de Leonardo da Vinci con Miguel Ángel Buonarroti, quien fue el que pintó la Capilla Sixtina, pues fue muy chistosa porque ellos incluso los pusieron a pintar unos murales en un mismo sitio. Entonces en un lado estaba Leonardo y en el otro lado estaba Miguel Ángel Buonarroti. No se llevaban bien, a pesar de que ambos eran homosexuales. Sin embargo, Leonardo no le daba pena decir que era homosexual. A Miguel Ángel sí, porque Miguel Ángel sí era un fiel católico y cristiano. Él se avergonzaba de ser homosexual. Claro que Miguel Ángel Buonarroti cuando conoció a Leonardo ya era mucho menor que Leonardo. Y siempre tuvieron una relación como muy tensa, uno se burlaba del otro. Bueno, sin embargo, cuando Miguel Ángel esculpió esa célebre escultura del David, uno de las personas que determinó que dónde iban a poner el David de Miguel Ángel fue precisamente Leonardo da Vinci. Y él lo admiró muchísimo, pero curiosamente a Leonardo lo único que no le gustaba era que mostrara la zona pudenda de los hombres. Y Leonardo recomendó que encima de esa zona pusieran como una hoja para poder exhibir el David de Miguel Ángel, que es la escultura más famosa del mundo. Pero la relación de ellos no fue muy fraterna, uno se burlaba del otro, pero se admiraban artísticamente uno con el otro. Leonardo era mucho más mayor que, que Miguel Ángel. Al final de su vida, Leonardo da Vinci pues, fue prácticamente adoptado por el rey de Francia, Francisco, y muchas de las obras de Leonardo da Vinci por eso terminaron en manos de los franceses y son exhibidas hoy en día en el Louvre, como la Gioconda y otras obras. Pues la Última Cena, el célebre mural, está en un convento en Milán. Este es uno de los aspectos de Leonardo. Hace 20 años hubo una noticia mundial porque se había captado, supuestamente, había encontrado una obra inédita de Leonardo da Vinci. Sin embargo, varios expertos del Museo de Nueva York dijeron que no era cierta. La persona que más sabía de Leonardo en ese momento dijo que sí era una obra inédita de Leonardo da Vinci, pero no se sabe hoy en día. Bueno, Leonardo da Vinci, un genio para la posteridad. Investiguen sobre Leonardo. Bueno, muchachos, chao, que estén bien.